y las alas mayores del hueso esfenoides. Encontrándonos en este sector nosotros primero, además del límite superior, que es el punto donde se inserta un músculo que se lo denomina una aponeurosis, que es la aponeurosis del músculo temporal en la línea temporal superior. Por debajo voy a encontrar otra línea, que es la línea temporal inferior, donde se insertan las fibras del músculo temporal también. O sea, en la línea temporal inferior se inserta el músculo temporal y en la línea temporal superior se está insertando la aponeurosis de este mismo músculo temporal. Bien, eso por un lado. Por otro, vamos viendo también lo que se presenta en esta región, el punto de unión entre los cuatro huesos. Si ustedes han visto cráneos, recordarán que aquí estaba el brecma, aquí estaba el lambda, este es el terion, que es el que se localiza en esta región, y en la parte posterior encontramos el asterio, ¿ya? Que son puntos craneométricos que se utilizan para visualizar. El contenido de esta fosa, si bien el libro la describe como fosa, pero no la menciona, va a ser para nosotros el músculo temporal, la aponeurosis del músculo temporal y las ramas terminales de la arteria maxilar, la arteria temporal superficial. Además, vamos a encontrar en su porción anterior una grasa particular en la cara. Incluso odontólogos en la actualidad están haciendo la extracción de esta grasita que se la denomina la bola adiposa de Bichat y el procedimiento que se los reconoce como la bichectomía, que se realiza principalmente por cavidad bucal y se saca esta grasa con riesgo de comprometer la glándula parótida. ¿Sí? Esta grasa suele desaparecer en las personas que están con problemas de desnutrición crónica, de deshidratación, notándose en ellos más marcadamente los bordes de esta fosita. Bien, esa es la región temporal, bastante simple. La segunda fosa que vamos a describir es la región parotidia. Me voy a adelantar un poquito. La región parotidia a nivel de la piel va a representar aquella que va a contener la glándula parótida, una glándula de secreción salival mayor. No olvidemos que encontramos dos tipos de glándulas, las mayores que es la parótida, la submandibular y la sublingual, y las menores que se encuentran tanto a nivel del paladar, a nivel de la lengua y algunas a nivel de la faringe, pero principalmente paladar y lengua. Esta región, la parotidia ahora, está limitada hacia arriba por el arco cigomático, hacia atrás por el borde anterior del esternocleidomastoideo y la apófisis mastoides del temporal. Hacia adelante está relacionado con el borde anterior o con parte de lo que es la aponeurosis de este músculo que puedo ver aquí, que se lo llama el músculo macetero. Hacia adentro, además del músculo macetero, encontramos la rama de la mandíbula y hacia abajo lo vinculamos con el ángulo de la mandíbula. Esta región va a contener los siguientes elementos. Primero, la glándula parótida, el conducto parotídeo, las ramas de terminación del nervio facial, que ya hemos visto que son 5 a este nivel, las ramas de la arteria temporal y de la arteria maxilar, y por último las ramas de las venas también temporal superficial. Estos elementos contienen la glándula parótida. Para nosotros la glándula parótida va a ser una glándula de secreción mixta, de secreción serosa principalmente, ya. Esta va a localizarse en la región parotidia, delante de lo que se la porción anterior del conducto auditivo externo, también reconocido como hueso timpanal o la lámina del tímpano, ¿ya? Va a descender, además de la oreja, va a vincularse con lo que representa el nervio facial cuando sale el agujero estinomastoideo, conocen ese agujero, va a descender hacia abajo y relacionándose con la vena yugular externa, también se va a vincular con la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, como decimos. Hacia abajo va a mandar una expansión a manera de cuña que va a introducirse entre la mandíbula que se encuentra por acá y este sector que está ocupado por el esternocleidomastoideo, teniendo prolongaciones internas o profundas, la cual las vamos a describir posteriormente, pero acá por lo menos vemos que se está metiendo por debajo de la glándula, del borde inferior de la mandíbula, en dirección interna como una expansión propia. De una forma un tanto triangular, va a tener un borde anterior a través del cual diremos que entre sus dos lóbulos, el profundo y el superficial, están atravesando las ramas del nervio facial, que si bien la atraviesan, no la inervan. No tiene en absoluto ningún tipo de inervación del nervio facial, la glándula parótida. La glándula parótida, dentro de su inervación, va a tener
inervación de tipo vegetativa, que va a hacer que exista la función secreto-motora por un lado, y por otra va a tener una inervación de tipo sensitiva. Estas van a estar provistas por el nervio glosofaringeo, que es el responsable de la inervación, de esta glándula. Las ramas que van a atravesar lo que es la glándula parótida, y hemos visto esto que es el orbitario frontal, esto que es el ramo cigomático, este ramo que se llama bucal, este que se llama el marginal de la mandíbula o mandibular, y este último que se llama el ramo cervical. Son los 5 ramos que están atravesando la glándula parótida, como ramificaciones del nervio facial, que tienen como función principalmente motora de los músculos de la cara. De su extremidad anterior va a salir este conducto, se llama el conducto parotidio o conducto de Steno. Este en una primera instancia va a discurrir entre la aponeurosis parotidia por fuera y este músculo que es el músculo massetero y su aponeurosis por dentro. Cuando llega al borde anterior del músculo massetero y de la rama ascendente de la mandíbula, cambia de dirección y se torna, diremos, profundo. Ya, o sea, empieza a dirigirse hacia adentro. Dirigiéndose hacia adentro va a ir a terminar a nivel del segundo molar superior. Siendo a ese nivel, obviamente atraviesa el músculo bucinador, que sería este, y ahí se encuentra por debajo de la mucosa y se abre en la mucosa en un agujero, que es el agujero parotidio, o la terminación del conducto parotidio. Como les digo, termina a nivel del segundo molar superior. Bien, esa es la descripción de lo que representa la región parotidia y todo lo que representa su conducto, que es el conducto parotidio. ¿Hay alguna duda? Nuevamente acá para puntualizar, vemos a trasluz cómo está atravesando el nervio facial, dijimos que dan 2 troncos en una anterior clase, y de los troncos del superior salen 3 ramas, y del inferior salen 2 ramas. Del superior sale esta rama que se dirige hacia la región frontal u orbitaria, esta hacia la región cigomática, esta hacia la boca, esta se anastomosa conscientemente con este ramo que se llama mandibular, y este último que se llama cervical. Ya, esas son las ramificaciones que encontramos del nervio facial a ese nivel. Nada más. Entramos a la tercera región, quizás la más complicada por sus características. La fosa se llama infratemporal. Esta fosa infratemporal va a tener sus características. Primero, límites. Para poderla ver tengo que cortar al hueso cigomático y al arco cigomático. Situación que si no las corto, por ejemplo, aquí la veo, no puedo ubicar acá. Además, esta región no se encuentra si es que la mandíbula está en su posición normal. Por lo tanto, también tengo que cortarla para poder ver. Haremos ese procedimiento. He sacado la mandíbula, la he cortado el borde anterior del cigomático y en sí el arco cigomático en la posición cigomática del hueso temporal. Una vez cortado, encuentro esto. Ahora hablo. Su límite, diferencio primero 2 regiones. La primera va a ir desde este que es el conducto auditivo externo, su pared anterior que es el hueso timpanal y la apófisis estiloides va a limitar esta fosa infratemporal hacia atrás. Hacia adelante, esta fosa es bastante amplia, se va a ampliar hasta la cara posterior del hueso cigomático, pero también hasta esto que es la tuberosidad del maxilar. Hacia arriba, esta fosa se va a limitar con lo que representa el ala mayor del esfenoides, no es vertical, llega hasta acá y se introduce hacia adentro. Tenemos el borde inferior del ala mayor del esfenoides. Hacia abajo, hablamos de la inserción del músculo pterigoideo lateral. Y hacia afuera, lo que estaría tapando esta región, constituye la rama de la mandíbula. Necesariamente tienen que ver en cráneo esta fosa para determinar. Entonces, la fosa infratemporal va a ser una fosa que va desde acá hasta acá. Hacia arriba choca con el temporal y con el ala mayor del esfenoides, y hacia abajo con la inserción del pterigoideo. Hacia afuera, la mandíbula. Y hacia adentro encuentro esta otra fosa. Quiere decir que existe una fosa, esta pequeña, dentro de esta gran fosa. A esta fosa grande se la llama fosa infratemporal. Y al fondo tiene esta fosa con forma triangular de base superior. A esa se la llama la fosa esfenopalatina, o también llamada pterigopalatina, debido a que está formado por lo que representa hacia adentro el hueso palatino,
hacia adelante la tuberosidad del maxilar, tapando el hueso palatino, y hacia atrás esto que representa la apófisis pterigoides del hueso esfenoide. Entonces tengo que diferenciar lo que es la fosa infratemporal y que adentro de esta fosa infratemporal existe otra pequeña fosa que se la denomina la fosa esfenopalatina. A ver, deme un segundo. ¿Dónde está esto? A ver, permítame. Vamos a hacer unos dibujitos. No es mi máquina regular, así que no estoy encontrando bien. Necesito. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Tengo imagen, jóvenes? No. No, doctor. Ya, denme un segundito. La pantalla se ve oscura. Ya. Me estaba buscando. Permíteme. Déjame presentar. Toda mi pantalla. Cheche. Un momento, permíteme. A ver, si tengo... Exacto, esto necesito. ¿Se ve, no? Sí, doctor. Ya. Voy a reconocer orificios que están terminando en esta fosa. Permíteme, voy a poner de color, lapicito, pincel. Un lápiz nomás. A ver, un color más llamativo, rojo. A ver, ¿cómo va? Perfecto. ¿Ya? Aquí ya es reconocido la apófisis mastoides, la apófisis estiloides. Se ve el lápiz, ¿no? Y aquí voy a marcar un nervio que estaría apareciendo, que sería el nervio facial, saliendo a través de un detalle que han debido ver ya ustedes con el doctor Espinosa en hueso, que era el nervio, el séptimo par craneal. Por delante, otro color más potente, a ver, verde. Voy a encontrar a este nivel, por detrás de las apófisis pterigoides, el agujero oval. Por el agujero oval estaba atravesando lo que constituía la tercera rama del quinto par craneal. Si recordamos, el quinto par craneal se llamaba trigémino, iba a desprender tres ramas: oftálmico, maxilar y mandibular. El oftálmico salía, no lo vemos en esta fosa, porque sale a través de la fisura orbitaria superior a la órbita. El segundo nervio dependiente del trigémino es el maxilar y el tercero es el mandibular. El maxilar se abre a la fosa, ¿qué fosa? Esfenopalatina, aquí. Mientras que el mandibular
va a salir a través del agujero oval acá. Ambos se introducen en esta fosa esfenopalatina, tanto el maxilar como el mandibular. Pero el maxilar va a salir específicamente a esta fosa esfenopalatina, mientras que el mandibular va a salir específicamente a esta región, y a esta región se llama infratemporal. Vamos a denotar su importancia después. Ya conocí la infratemporal, me encargo de la esfenopalatina, ¿ya? Voy a decir que va a tener dos conductos hacia atrás, una y dos. Dos conductos hacia abajo, uno, aquí con grueso lo estoy marcando, y uno delgadito más. Otro color lo voy a poner. Permítanme. Se está notando, ¿no? Sí, doctor. Dos conductos hacia adelante. Una, estos pequeños que estoy viendo acá, y aquí este otro. Y este agujero que va adentro. 2, 4, 6, 7. 7 agujeros se abren, en realidad 8. Uno de entrada diremos que es el del nervio mandibular, y 7 que estarían dirigiéndose a diferentes lados. Los primeros, 2 hacia atrás. De ser posible, anótense, porque conocemos el conducto y vamos a conocer que por ellos pasan arterias y nervios. ¿Ya? El primer conducto que nace a la fosa esfenopalatina, que está dentro de la fosa infratemporal, es este. Se llama el conducto faríngeo. Y el de abajo, que sería el conducto esfenopalatino. Este. También conocido por los que describían antes anatomía como conducto vidiano a este conducto. ¿Ya? Entonces tengo conducto faríngeo y conducto esfenopalatino como un contenido hacia atrás. Hacia abajo, 2. El conducto palatino mayor y los conductos palatinos accesorios. Hacia adelante, 2. Conductos dentarios postero-superiores. Y esto que es la fisura orbitaria inferior. Si ustedes recuerdan órbita, aquí si dibujara la órbita, más o menos de paredes regulares, encontraba el conducto óptico, hacia arriba una fisura orbitaria superior, fisura orbitaria superior, y hacia abajo otra fisura que se llama la fisura orbitaria inferior. Esta fisura orbitaria superior comunica con el cráneo, y esta fosa orbitaria inferior comunica a esta fosa, a la fosa infratemporal y parte del esfenopalatino. Entonces tengo, terminaré. Y el último es este. Comunica la fosa, primero, infratemporal y la esfenopalatina con la parte posterior de las fosas nasales. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos conductos posteriores, dos conductos inferiores, dos conductos anteriores, varios, pero se resumen en dos conductos anteriores y uno medial, con un agujero de entrada. El medial se llama agujero esfenopalatino. Última vez. Conducto faríngeo, conducto pterigopalatino, conducto palatino mayor, conducto palatino menor o palatino accesorio, agujeros dentarios posteriores y superiores, fisura orbitaria superior, agujero esfenopalatino, y aquí con bordecito todavía estoy describiendo lo que es el agujero redondo mayor. Perdón, agujeros redondos solamente, redondo. Eso es lo que me interesa para poder describir a los elementos que están atravesando a esta región. ¿Entendieron? Perfecto. Vuelvo. Entonces, ya he reconocido estas fosas. Acá, sin dibujito, sé que aquí se está abriendo el agujero redondo. Aquí tengo el conducto faríngeo y el conducto esfenopalatino.
Aquí encontraba el agujero oval, atrás del esfenopalatino. Hacia abajo, el palatino mayor y los palatinos accesorios. No se los ve, pero se sabe que están aquí. Comunican la fosa infratemporal con el paladar. Estos dentarios pósteros superiores, fisura orbitaria superior y el agujero esfenopalatino, que comunica la fosa infratemporal y esfenopalatina con las fosas nasales. Bien, avanzo. Ya vimos la parótida, aquí nuevamente el aumento, solamente que más grande. Esta fosa es lo que ahorita estamos estudiando. Volvemos ahorita. Delante de la fosa vamos a encontrar la mandíbula y se va a formar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular va a ser una articulación que se va a dar entre la mandíbula y lo que corresponde el hueso temporal y la caría articular que corresponde a esta región. Lamentablemente nuestro libro no describe la mandíbula. Acá la describimos. La mandíbula va a tener un cuerpo y dos ramas ascendentes. El cuerpo va a ser central, va a tener la forma de una herradura, presenta para su estudio cara posterior, cara anterior, borde inferior y borde superior, perdón. La cara anterior es lisa, va a presentar una línea, creo que no tengo otra imagen, aquí está, que se llama la línea oblicua inferior. ¿Ya? Segundo, va a presentar un agujero, el agujero mentoniano. Tercero, acá no veo en la imagen, la porción anterior me va a mostrar las eminencias mentonianas. Su borde superior va a presentar las arcadas dentarias y su borde inferior presenta fositas para la articulación de diferentes elementos. Su cara interna del cuerpo presenta también la línea oblicua interna de la mandíbula y unas pequeñas fositas en la parte anterior que son las apófisis geni o geni. Genis superiores y genis inferiores a veces se presentan como espinas. Voy a encontrar la divergencia de su borde superior en un borde anterior y posterior que entre los dos me forman las arcadas dentarias hacia adelante y ya en las ramas de la mandíbula la inserción del bucinador. La rama ascendente va a ser vertical, casi forma un ángulo poquito menos de 90 grados, presenta un ángulo de la mandíbula donde se inserta el músculo macetero que se va a venir a insertar hacia el arco cigomático. Ascendiendo hacia arriba, presente para lo que es hacia adentro principalmente para el pterigoideo lateral y medial. Hacia arriba vamos a encontrarle nosotros estas apófisis que se llaman las apófisis coronoides de la mandíbula y hacia atrás voy a encontrar estos detalles que se los denomina los cóndilos de la mandíbula. Su cara interna, si bien su cara externa es lisa, su cara interna va a presentar una espina. Se llama la espina mandibular o también llamada la espina de Spick. Esta espina limita, digamos, o sirve de inserción, como ven acá ustedes, para los diferentes ligamentos que se dirigen del temporal hacia la mandíbula, reforzando la articulación temporomandibular. Por último, un escotado, esta apófisis se llama apófisis coronoides, y sirve para la inserción de todas las fibras del músculo temporal que van a venir a fijarse a este nivel. Y por último, el agujerito que se forma es el agujero mentoniano, donde el agujero mandibular o dentario inferior también llamado, donde va a atravesar un nervio que se llama el nervio dentario inferior, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Gracias. Yéndonos a la descripción de articulación como articulación, voy a ver clase y género de esta articulación. ¿Vale? No, pues, ya. Una articulación, siempre hemos dicho desde el inicio nosotros, va a corresponder a una unión de un hueso con otro hueso que tiene que tener movimientos, ¿ya? Toda articulación tiene una clase. Las clases son las grandes familias. Dentro de una clasificación antigua es móvil, semimóvil o inmóvil. La clasificación actual mantiene esos tres conceptos, pero las divide como fibrosa, como cartilaginosa y como sinovial. En el caso específico, la articulación temporomandibular es una articulación de clase sinovial, quiere decir con gran movimiento. Y su género va a corresponder a una articulación. El libro dice glínglimo modificada o glínglimo especial.
Hay particularidades en esta descripción porque para considerar la glíndimo tenemos que saber que existen dos articulaciones. Si solo pensáramos en una, tendría que ser condyle. Pero como una limita a la otra, quiere decir como la mandíbula es un hueso entero, con dos superficies, limita la lateralidad de la mandíbula como hueso suelto. Por lo tanto, ambas son consideradas como glíndimo modificado. ¿Qué cosa con qué cosa se articula? Hay una carilla articular que se encuentra en el hueso temporal en su cara inferior, eso por un lado. Por otro lado voy a encontrar esto que es el cóndilo de la mandíbula. Además se extiende esta superficie hacia adelante un pequeño tubérculo que se localiza en el hueso temporal, ya el tubérculo articular se lo llama, y además de esto diremos que estas dos superficies para nada se corresponden. Por lo tanto, entre las dos va a existir un menisco, un fibrocartílago ampliatorio que va a jalar o que va a extender mucho más de la superficie del hueso temporal el contacto que va a existir con lo que se presenta el código. Toda articulación tiene una clase, tiene un género, superficies articulares que ya hemos descrito, y ahora vamos a los medios de unión. Si veo esta articulación, dice carita, voy a verla así. El principal medio de unión va a ser una cápsula articular. Esta cápsula articular, que también la vemos acá, va a extenderse desde los contornos de las superficies articulares. Valga decir, del contorno de la superficie del temporal hasta el contorno de la superficie de la rama ascendente de la mandíbula, cesando la articulación por todos lados que nosotros lo veamos. Va a presentar un ligamento de refuerzo directo, que va a ser este, que va a ser el ligamento lateral, y dos a distancia, que lo veo acá que son largos, que si bien no toman contacto con el cóndilo de la mandíbula, van a proyectar sus superficies más allá o mucho más lejos de donde estaría esta cápsula. Entre estas, los dos ligamentos que se encuentran van a ser este ligamento que se llama esfenomandibular y este otro que se va a llamar estilomandibular. El estilo mandibular, como parte de un ramillete que quizás ya se los han mencionado, que es el ramillete de Ziolano, se va a dirigir desde la apófisis estiloides del hueso temporal a fijarse a la cara posterior o al borde posterior de la mandíbula, fijando su ángulo a esta apófisis. El otro va a dirigirse desde la cara inferior del hueso temporal y se va a venir a abrir como abanico, dividiéndose en dos digamos, dos vientres de terminación en los contornos del agujero mandibular, formando un agujero, ¿ya? Que lo han denominado el poro crotafílico de Hirsch, ¿ya? Este porito o este agujero permite el paso de algunos elementos que van desde la parte de la mandíbula hacia la parte, digamos, ya de la boca, de la lengua, de estas regiones. Entonces, los dos ligamentos que encuentro es el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular. Aquí atrás los vuelvo a ver esos, estilomandibular y esfenomandibular como dos ligamentos. Músculos masticadores. Los movimientos de la articulación temporomandibular se van a dar gracias a los músculos masticadores. Los principales son ascenso y descenso, pero van a existir movimientos de lateralidad de la mandíbula, ¿ya? A los cuales se los denomina al ascenso, elevación, al descenso, descenso de la mandíbula, al desplazamiento de la mandíbula hacia adelante, protracción, al desplazamiento hacia atrás, retracción o retrusión, se los denomina a estos, y ya los han visto bien ustedes en lo que se presentaba el primer capítulo, movimientos. Bien, esa imagen me permite ver, es muy explícita en lo que se presenta a los detalles vistos hasta ahorita. Voy a reconocer los músculos masticadores, acá dos. Fuera de esos, reconozco los músculos que vimos la anterior clase conmigo, el cigomático mayor, cigomático menor, elevador del labio superior, elevador del ala de la nariz y del labio superior, bucinador, depresor del ángulo de la boca, depresor de los labios, mentoniano y el músculo orbicular de los labios. Acá debería estar el depresor del tabique nasal como músculos faciales. Como músculos masticadores me refiero músculo temporal. Y aquí con blanco podemos ver su aponeurosis.
La aponeurosis del músculo temporal se va a originar en la línea temporal superior, en la fosa temporal, y se va a dirigir a fijarse hacia el arco cigomático, prácticamente cesando este elemento. Particularidades que se han visto es que esta fascia, al dirigirse hacia abajo, se divide en un labio interno y otro externo, que se fijan en el labio interno y externo del arco cigomático. Por debajo, el músculo temporal, Este se origina desde la línea temporal inferior y sus fibras van a ser verticales, oblicuas y horizontales. Las tres van a descender hacia abajo, pasan por detrás de lo que representa el arco cigomático, y acá estamos viendo que se están fijando en esto que era la apófisis coronoides de lo que era la mandíbula. Bien, el segundo músculo es el músculo temporal. Este se va a insertar en todo lo que representa la cara lateral de la mandíbula y sus fibras van a subir hacia arriba. Las más anteriores se dirigen hacia el arco cigomático, hacia el hueso cigomático, perdón. Las medias hasta el arco cigomático y las posteriores a ese que era el tubérculo articular, fijándose en casi toda la extensión de lo que representa el arco cigomático. El temporal, cuando jala a la mandíbula hacia arriba, eleva la mandíbula. El músculo cigomático, el músculo macetero, cuando contrae, también va a elevar la mandíbula y puede dirigirla levemente hacia adelante. Para ver los otros músculos tengo que ver o desde atrás o cortar la rama de la mandíbula. Y ahí voy a encontrar estos dos músculos. Este se llama pterigoideo medial, y este va a ser el pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral... ¿Qué? Ya. ¿Te doy? Ya, no es. Me sacaron de hilo, disculpen, ¿dónde estoy? Aquí, allá. Este se llama pterigoideo lateral y este se llama pterigoideo medial. Si lo veo desde otro lado, voy a ver este pterigoideo lateral, que sería este. Se dirige desde la cara medial de la mandíbula, ¿ya? Y sus fibras de manera ascendente van a dirigirse a fijar en lo que representa la fosita que ustedes han visto que se encuentra entre el ala lateral y el ala medial de la apófisis pterigoides. Ese músculo se llama pterigoideo lateral. Por dentro de estas fibras se dirigen desde el cuello del cóndilo de la mandíbula hasta lo que representa la cara lateral del ala lateral, hasta trabalenguas parece, de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Ambos van a producir el ascenso de la mandíbula, la retrusión, incluso la protrusión. Entonces, he visto el músculo pterigoideo lateral y pterigoideo medial. ¿Dudas? Solo para confirmar, acá es rafe faringio, estilo faringio, y hacia adelante se inserta el músculo bucinador, y hacia atrás ya veríamos parte de lo que es la faringe. Voy a aprovechar esto, fíjense. Aquí les estoy mostrando un agujero. Espero que lo noten. A ver, permítanme, sí, éxito. Ese agujero se llama el agujero oval. Y por dentro encuentro un pequeñito, el agujero espinoso. Por el agujero oval sale la rama mandibular del quinto par craneal, y aquí estoy viendo la rama mandibular del quinto par craneal. Ya, para los que están con pantalla más grande, van a poder ver acá la arteria maxilar, que es esta rama terminal de la carótida externa, que va a venir, permítanme, a desprender ramitas que se ven introducir por el agujero espinoso al cráneo, con el nombre de arteria meningia menor, pero meningia media. Y por el oval además entra otra pequeña arteria, que es la arteria meningia menor. Para esto tienen que tener ya un conocimiento en este tema de lo que son los diferentes orificios que entran y salen del cráneo. Bien, continuamos. Toca describir todos estos elementos que hemos estado viendo hasta este fin. ¿Ya? Híjole, esta me asusta solo. A ver esto, ¿cómo está? Primero, el contenido principal de la fosa infratemporal es esta arteria que ven aquí. Hasta aquí se llama
Bueno, antes de dividirse, aquí ya está dividido. Subiendo más o menos por donde estoy dirigiendo el mouse, por aquí más o menos se la denomina la arteria carótida externa. La carótida externa más o menos llega hasta este nivel y aquí se va a dividir en la arteria en sus dos ramas terminales. Una que sube por delante del conducto auditivo externo y por detrás de la articulación temporomandibular se llama la arteria temporal o también llamada temporal superficial. Y otra que se dirige hacia adelante, pasa por detrás de la mandíbula, aquí la veo, y a esta se llama la arteria maxilar, para nuestro libro, también llamada maxilar interna. Un segundito. La arteria maxilar interna debe ser una de las arterias más complicadas o más complejas que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué aparece? Tiene una primera porción relacionada con la mandíbula, porción mandibular. Luego va a discurrir por este espacio, en el cual está al medio de los dos músculos pterigoideos. A esa su segunda porción se la llama porción pterigoidea. Luego se va a meter, acá no veo si se dan cuenta la fosa esfenopalatina, porque está tapado principalmente por el músculo pterigoideo medial. Si la corto, al fondo veo la fosa esfenopalatina. A esa, o pterigopalatina, a esa porción se la llama porción pterigoidea. Entonces le encuentro tres porciones. Y ahí empiezo a describir esta arteria. Arteria carótida externa, la temporal superficial, para nuestro libro solo la llama la temporal, y todo esto es la arteria maxilar o maxilar interna, que tiene una primera porción o primera parte, una segunda porción y una tercera porción. La primera porción está en relación con la mandíbula, ¿ya? Y va a tener 4 ramas ascendentes y una descendente. Voy a retrocederme acá, y hasta aquí va a ser su primera porción, antes que pase en relación con el ligamento estilo esfenomandibular y con los músculos pterigoideos. Va a desprender hasta 4 ramas ascendentes y una descendente. Vuelvan a ver eso y con detalle miren este dibujo. Las 4 son 5 ramas, de ser posible anótense, esto solo se aprende de memoria. Les doy un minuto para que puedan traerse algo para anotar. Primeras 4 ramas ascendentes y una descendente. Ascendentes. Auricular profunda. Segunda rama, timpánica anterior. Ya, este va al tímpano, introduciéndose por la cisura de Glasser, perdón, y este va por la porción anterior de la oreja a vascularizar la parte profunda de la oreja, del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. La tercera rama, la más gruesa, quizás una de las importantes, se llama meningia media. Esta se introduce por el agujero oval, juntamente con el nervio mandibular, y se dirige a vascularizarme las meninges. Y esta otra se llama meningia accesoria. Esta se introduce al cráneo por el agujero espinoso. Solo ella. Y su quinta rama va a ser esta, se llama dentaria inferior o alveolar inferior. Si voy a buscarla esta, aquí tengo muy bien visible la alveolar inferior, la ven descendiendo, y se va a introducir por el conducto dentario inferior a vascularizarme todas las piezas dentarias de lo que representa la mandíbula. Se acompaña de esto que se llama también el nervio dentario inferior o alveolar inferior. Repasando, auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y alveolar inferior. ¿Sí? 5 ramas, primera porción. Auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y alveolar inferior. La segunda porción, retrocedo. ¿Me escuchan, no? Ya me caí. Sí, se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Gracias.
Como me escuchan, ojalá me entiendan porque es complicado si se dan cuenta. La segunda porción, a ver, aquí la voy a poner, aquí, es la porción que discute entre los dos músculos pterigoideos, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Discutiendo al medio de los dos, va a dar ramos a todos los músculos masticadores. Valga decir, temporal, pterigoideo, maceteros. Primer ramo, las arterias temporales. Va a desprender dos o hasta más ramas que se las llama temporales profundas. Porque no voy a olvidar que hay una arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, ¿cierto? Y entonces voy a encontrar la temporal profunda posterior, temporal profunda anterior, y a veces sale una temporal profunda media. Después va a dar ramos para el pterigoideo lateral y para el pterigoideo medial, esos dos. Y por último va a dar un ramo para lo que se presenta el macetero. O sea, cada arteria da ramas para los 4 músculos masticadores, varias ramas. Resumimos para los 4 músculos masticadores. Temporales, 2, pterigoideos lateral y pterigoideo medial, al revés. Y por último el macetero. Pero además da una ramita a un músculo, que se llama el bucinador, que es el que forma las paredes laterales de la boca. Esa es su segunda porción. La primera parte entonces da para los dientes y para las meninges. La segunda parte da principalmente para músculos de la boca, diremos, masticadores y este músculo que es facial, pero que también va a la boca. Para la tercera porción, recordar esto, por favor. ¿Para qué hemos sufrido tanto con este dibujito? 2 hacia atrás, ¿se acuerdan? Conducto faringeo y conducto pterigopalatino. 2 para abajo, palatino mayor, palatino accesorio. 2 para adelante, dentarios pósteros superiores y infraorbitario. Y 1 adentro, esfenopalatino. Veré la arteria. Aquí está. Primera rama, arteria del conducto pterigoideo. Segunda rama, ramo faríngeo. Similar a los 2 conductos que hemos mencionado. Tercera rama, palatino descendente. Falta acá otro, el palatino accesorio. ¿Ya? 2 ramas anteriores, dentario o alveolar póstero superior y el infraorbitario. Y su rama terminal es esta, esfenopalatino. O sea, cada conducto dentro de la fosa pterigopalatina, que era parte de la fosa infratemporal, corresponden a una de estas arterias. Repetimos, si había un conducto pterigoideo, va a haber la arteria del conducto pterigoideo. Si había el conducto faríngeo, ramo faríngeo. Si había el conducto palatino descendente y palatino accesorio, entonces encuentro la arteria palatina descendente y palatina accesoria. Esta arteria me vasculariza los dientes superiores. Ahorita les voy a mostrar superiores y posteriores. Quiere decir, tercer molar si es que habría, segundo molar, primer molar y premolares. A eso se llama la dentaria posterior superior o alveolar posterior superior. Esta se introduce al piso de la órbita y va a salir por debajo de la órbita como infraorbitario. Este infraorbitario, en un rato les muestro, va a desprender ramos dentarios anteriores. Para los incisivos, para los caninos y a veces para el primer premolar si no lo vasculariza este alveolar. Y el esfenopalatino se introduce a la fosa nasal y me vasculariza, diremos, la mitad posterior o póstero inferior de las fosas nasales. Si se dan cuenta, la arteria maxilar es una arteria muy compleja con 3 porciones. Y volvemos a repetir, primera porción es la porción mandibular, porque se relaciona con la mandíbula, me da el ramo auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y alveolar inferior. La segunda porción atraviesa al medio de los 2 músculos pterigoideos y va a dar como ramificaciones las arterias temporales, temporal profunda anterior y temporal profunda posterior, arteria macetérica, ramo pterigoideo lateral y pterigoideo medial y un ramo para el músculo bucinador.
La tercera porción se introduce en la fosa esfenopalatina y va a dar como damas la arteria del conducto pterigoideo, el ramo faringio, la arteria palatina descendente, las arterias palatinas accesorias, la arteria dentaria posterior y superior, la arteria infraorbitaria, y su ramo terminal va a corresponder a la arteria esfenopalatina. Si veo eso, ahí sí. Aquí, carótida externa, arteria temporal cortada, arteria maxilar, perdón. Primera porción, tapado, auricular profunda, timpánica anterior, aquí veo la meningia media y meningia accesoria, pequeñitas, y esta es la dentaria inferior. La dentaria inferior desciende hasta el agujero dentario inferior, antes de atravesar desprende un ramo, se llama la arteria para el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Luego se introduce por el conducto dentario inferior, acá atrás los vemos, y da ramificaciones para acá. Segundos molares, primeros molares, premolares, tercero, segundo y primer molar, primer y segundo molar, perdón, premolares estos molares, caninos y para los dos incisivos. Más o menos llegando a nivel del primer premolar, va a desprender esta arteria que sale hacia afuera por el agujero mentoniano, con el nombre de arteria mentoniana, encargada de vascularizar el borde inferior de la mandíbula y la región del mentón. Auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria. A partir de acá, veo el pterigoideo lateral y medial y estoy viendo sus ramas musculares. Temporal profunda posterior y temporal profunda anterior. Ramo para el pterigoideo medial y pterigoideo lateral y ramo para el músculo bucinador. Esta es su tercera porción, se llama la esfenopalatina. Aquí estoy viendo solo los ramos anteriores, no estoy viendo los posteriores porque están tapados por el músculo, no estoy viendo los palatinos, sí estoy viendo estas arterias dentarias posteros superiores. Estas se introducen por los agujeritos de la tuberosidad de la mandíbula y las ramificaciones, fíjense, tercer molar, segundo molar, primer molar, incluso a los premolares y a las ramificaciones. Esta arteria se llama la infraorbitaria, acá vemos cortado, atraviesa la fisura orbitaria inferior, va por el piso de la órbita, ahí adentro va a desprender la alveolar media o dentaria media y dentaria anterior. Entre estos forman arquitos vasculares dentro del hueso maxilar que va a venir a vascularizar los dos incisivos, el canino, el primer y el segundo molar, antes de salir a la parte anterior de la cara por debajo del ojo, donde va a distribuirse en sus 5 ramas terminales. Mis últimas ramas se mete a la fosa nasal y es la arteria esfenopalatina. Acá veo otra vez, otro corte, carótida, temporal, maxilar, auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y dentaria inferior. Primera porción. Segunda porción, temporal profunda anterior, temporal profunda anterior, pterigoideo y macetérico. Y aquí está su tercera porción. La arteria, si ven, está chiquita, ramo faringio, del conducto pterigoideo. Aquí sí veo la arteria palatina descendente, no veo las palatinas accesorias, pero también están. La palatina descendente baja entre el maxilar y la apófisis pterigoides al paladar, y de atrás hacia adelante me vasculariza todo el paladar. Las accesorias más bien se dirigen al paladar blando. Aquí tengo las dentarias que las he cortado, ¿por qué? Porque estoy viendo ya la nariz. Tengo acá la infraorbitaria cortada y aquí puedo ver la arteria esfenopalatina que se introduce hacia las fosas nasales y me vasculariza la mitad postero inferior de toda la fosa nasal. En venas se van a formar bastantes venas, bastantes plexos venosos que confluyen en un plexo pterigoideo que prácticamente tienen las mismas ramas que las arterias, y este plexo pterigoideo va a ir a conformarme la vena yugular externa cuando se une con esta que se llama la vena temporal.
Sí, doctor, se le escucha. Aló. Doctor, se le escucha. Sí, mi señal, Doctor, sí se le escucha. señal de la computadora se cayó. ¿Ya? Prácticamente hasta ahí sería. La siguiente clase yo les voy a volver a repasar lo que son las ramas del nervio mandibular.